Bien, vamos a explicar la difusión de la transferencia de masa en estado estacionario. ¿Ya? La difusión de masa en un estado estacionario considerando una mezcla de A y B, donde A migra a través de B por un periodo de tiempo en una dirección de Z1 a Z2, o sea, es de un lugar hacia otro lugar, o sea, en un fluido puede ser de un lugar hacia otro lugar o, digamos, de un punto hacia otro punto, donde la concentración C sub 1 y C sub 2 se mantienen constantes, ¿no? Y a eso se le denomina el gradiente de concentraciones, que es la relación entre la derivada de la concentración de C entre la derivada de la diferencia de distancias. En este Z1 representamos por Z, ¿no? Z es en realidad la dirección y Z1 y Z2 son las distancias que se han recorrido a través de la difusión de la masa en un medio por un componente que es menor hacia un componente que se encuentra al otro lado. Entonces, eso vamos a explicar con este sistema donde vemos acá en el eje de las Y's están las concentraciones, la concentración, y acá está la distancia, ¿no? La distancia. O sea, eje X y eje Y, ¿ya? Entonces, tenemos acá la concentración 1 y concentración 2. Las distancias que se difunden son Z1 hasta Z2. Si nosotros consideramos los puntos entre Z1 y Z2, encontramos este punto, ¿no? Y si es que consideramos la concentración 2 con la dirección Z2, consideramos otro punto. Si trazamos, digamos, una recta, ¿no? Entonces vamos a considerar que la concentración va a ir disminuyendo de acuerdo a la distancia, ¿no? Entonces va a ir disminuyendo la concentración, o sea, la difusión va a ir disminuyendo, va a ir en decremento, va a disminuir, ¿no? Por eso la línea hacia abajo. Flujo de soluto va a ir disminuyendo, va a bajar, mientras esta distancia abarque más, también va a ir bajando, ¿no? Entonces aquí vemos C1 son concentraciones, son distancias. Y por lo tanto se observa una delta Z, que viene a ser una variación de distancia. ¿Ya? Entonces, para esto vamos a considerar la difusión de masa, que se da de la masa A en la dirección Z, ¿ya? Ese es justamente esto, ¿no? Difusión de la masa A en la dirección Z, ¿ya? Eso está representado por una ecuación. La ecuación es n sub 0 de difusibilidad de A es igual a menos la difusibilidad de A en B por la concentración de A por la derivada de la concentración de A entre la distancia por la derivada de Z, que esto viene a ser la gradiente, ¿no? Que está aquí. Esta es la gradiente, eso mismo viene a ser esto, ¿ya? Bien, entonces, aquí solamente lo que estoy colocando es, digamos, referente a qué representa esto, ¿no? ¿Qué cosa es? Dice, es la razón de la difusión de la especie química A en moles, en kilomoles por segundo. O sea, es la cantidad de moles que se ha difundido. Y acá tenemos el coeficiente de difusibilidad, que es la difusión o la difusibilidad de una masa en metros cuadrados por segundo, ¿ya? Y C sub A viene la concentración de la especie A en la mezcla, en un lugar determinado. En este caso, la concentración, estoy reemplazando por A, si fuera A,
sería A sub 1, A sub 2, A sub 3, y también va a ir variando la distancia dependiendo la dirección en que se coloque, ¿no? Entonces, esa es la variación de la concentración en función a la distancia, y la variación de la gradiente de concentración de A en la dirección Z también, ¿no? Pero observamos que aquí en la fórmula es, digamos, signo negativo. ¿Por qué es signo negativo? Porque observamos acá en la gráfica, mientras va a ir difundiéndose, entonces la concentración de ese componente va a ir disminuyendo. A eso se llama la disminución o decremento también se llama, ¿no? Decremento, va a ir disminuyendo. No es incremento, sino decremento, va a ir disminuyendo. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la cual se pone signo menos. Representa el decremento de la concentración del componente. Ahora vamos a ver la difusión o transferencia de masa en una solución acuosa o en un fluido gaseoso. Hay leyes, ¿no? Por ejemplo, la ley de Fick, ¿no? Es una de las leyes que está en relación de la masa y está en relación de los moles o la molaridad, ¿no? Entonces, en este caso lo que vamos a ver es primero el de la masa. Esta es la fórmula digamos, de Fick. La fórmula de Fick dice que la masa de un componente A es igual a la densidad por la difusibilidad de A en B, por la concentración de A, por la derivada, digamos, del peso de A entre la variación de la distancia. En este caso Z es la distancia que recorre, ¿no? O la distancia que recorre para poder alcanzar un equilibrio. Esto es, como les digo, tal como se ha hecho en teoría prácticamente, ¿no? Si yo tengo dos productos, tengo aquí agua, ¿no? Y le echo, digamos, otro componente, entonces cuando yo voy a echarle un componente, ese componente va a empezar a difundirse, ¿no? Va a haber la difusión hasta alcanzar un equilibrio, ¿no? Entonces se va a difundir, pero poco a poco va. Y cuando ya alcanzó todo, aquí está ya, se ha formado una sola concentración de tal forma que ha alcanzado el equilibrio, ¿ya? Entonces, eso es difusibilidad, ¿no? Es a través de un líquido, pero puede ser también a través de un gas, ¿ya? Entonces, esta fórmula es para eso, ¿no? Y este es utilizando las densidades, ¿no? En vez de usar, digamos, el peso específico o la concentración, también puede usarse la densidad, ¿ya? Y esto es usando sus pesos moleculares. En base a los pesos moleculares también N representa peso molecular, o sea, los moles, ¿no? Y M es la masa, ¿no? Eso es, ¿ya? Entonces se puede determinar, ahí están las fórmulas que podemos usar para cualquiera de los casos, ¿ya? Y acá tenemos otra fórmula que aparece, ya no es, digamos, masa, sino está en función del flujo específico, el flujo específico, ¿ya? Aquí hemos dicho que se expresa kilomoles por segundo, y acá el flujo específico se expresa por kilomoles por segundo por metro al cuadrado. Es muy similar porque esta es la fórmula, como digo, que se usa para poder determinar el flujo específico de masa, ¿no? Como vemos, es casi la misma, es igual a la relación del número de moles de A entre la concentración de A, ¿no? Que es igual a la concentración por la difusibilidad de A y B por la derivada del componente A entre la distancia Z, ¿no? Entonces, igual forma, ¿no? Se aplica la fórmula y se puede determinar, ¿ya? Entonces, aquí están las fórmulas, simplemente es de aplicar. Y aquí vamos a tener un ejemplo, ¿no? Un ejemplo en la cual nos dicen que hay una mezcla de dos gases, o sea, se quieren mezclar dos gases que son prácticamente helio con nitrógeno, donde
el helio es el componente o la masa que se va a difundir en nitrógeno, ¿ya? Entonces, están en un tubo mezclados, pero aquí este componente A, que viene a ser helio, tiene una presión de 0,6 atmósferas, y cuando llega al extremo del otro lado, cuando ya se difunde, tiene una presión de 0,2 atmósferas. Y el tubo tiene una distancia más o menos de 20 centímetros, ¿ya? Entonces, este es un problema que está dado en las diapositivas, ¿ya? Entonces, para esto, ¿qué hacemos? Utilizamos, primero, analizamos a través de la fórmula de los gases ideales, o sea, considerando la presión, volumen, número de moles, constante R y la temperatura, porque el problema también nos da los datos estos, ¿ya? Entonces, y sabemos que la concentración de un componente puede ser igual al número de moles entre su volumen, ¿ya? O lo mismo es decir que esto es la concentración, ¿no? Por eso dice C sub A es igual a la relación entre el número de moles de A entre su volumen, que esto es lo mismo decir que es igual a la presión entre la constante R por la temperatura, ¿ya? Entonces, de repente aquí entonces podemos poner que la concentración de A es igual a la presión entre R sub T, ¿ya? Bien, entonces para esto vamos a aplicar la ley de Fick. Aquí está la ley de Fick. Como está el número de moles, entonces vamos a aplicar la ley de Fick, o sea, el flujo específico de masa, ¿no? Flujo específico de masa. Que dice que es igual a menos la difusibilidad de A en B por la derivada de la concentración de A entre la derivada de la distancia que ha recorrido, ¿no? Entonces, esto, a su vez, reemplazamos, ¿no? Porque nosotros tenemos en base esto, ¿no? La concentración, esta concentración de A, ¿no? La concentración de A es igual a esto, ¿no? Entonces tenemos que reemplazar acá, ¿no? Esa concentración por este valor. Estamos reemplazando por ese valor, y también la distancia es igual, la derivada de z, ¿no? Haciendo la operación, porque este está dividiendo, pasa al otro lado, también dividiendo, pero ya considerando que ya queda como denominador, ¿no? Entonces hemos prácticamente aquí lo único que hemos hecho es transponer términos, ¿no? Transponer términos sigue lo mismo, solamente que RT lo he llevado acá abajo porque acá estaba arriba, ahora está abajo, ¿no? Entonces luego ya tengo esta ecuación, ¿no? Tengo esa ecuación lo voy a integrar, ¿no? Porque se dice que son dos puntos, entonces yo voy a aplicar para hallar J, lo voy a integrar, o sea, coeficiente de flujo específico, donde voy a integrar desde, o sea, desde la distancia de Z1 a Z2, ¿no? Z1, Z2 por la derivada de Z es igual a menos la relación entre la difusibilidad, entre la constante y la temperatura, esta es la temperatura, ¿ya? He multiplicado, por supuesto, por la integral de la presión en el punto A sub 1 hasta la presión en el punto A sub 2. O sea, este punto hacia este punto es la presión va a variar por la derivada de la presión. Integrando, realizando la integral, vamos a encontrar que este coeficiente de difusibilidad está multiplicado por la diferencia de las distancias recorridas, y esto es igual prácticamente a esta constante menos la diferencia de las presiones, ¿no? Presión 2 menos presión 1. Listo, entonces aquí lo único que hemos hecho es transponer términos. He despejado prácticamente el coeficiente específico de masa, ¿no? O flujo específico de masa. He despejado, tengo el coeficiente, y luego lo único que he hecho es, aquí también he hecho un cambio. Acá hay un signo negativo. Como este signo y con este signo lo saco afuera, entonces menos menos me va a dar
positivo, pero esto se ha invertido, ya no es presión 1 A sub 2 de A sub 2 en el punto A sub 2 menos la presión en el punto A sub 1. Ahora es A sub 1 menos A sub 2, ¿ya? Bien, listo. Ahora simplemente yo reemplazo los datos según los datos que tengo del problema y saco este resultado, ¿no? Aquí ustedes ven que es lo mismo, ¿no? Este es el valor de la difusibilidad que me han dado. Estas son las presiones 0,6, 0,2. Este es el valor de la constante R, esta es la temperatura y este es digamos en este caso, la diferencia de Z sub 2, Z sub 1. Pero como Z sub 1 es simplemente el recorrido, Z sub 1 es 0. Por lo tanto, solo me quedaría Z sub 2. Z sub 2 es 20 centímetros, pero convirtiéndolo esto es 0,2 metros. O sea, es llevándolo a metros porque la respuesta debo sacar en metros, ¿no? Ya está, eso es todo aquí. Y para eliminar aquí, digamos, datos, multiplico pues para eliminar el litro que tengo acá. Acá hay unidad litro, multiplico por la equivalencia de un metro cúbico que equivale a 10 al cubo litros, ¿no? Entonces, litros se me va a ir y voy a conseguir prácticamente moles por metro cuadrado por segundo, ¿ya? Entonces, esto es una de las aplicaciones, digamos, de la transferencia de masa a través de un fluido. En este caso, estoy hablando de un gas, este es un líquido, ¿ya? Pero las fórmulas están acá, tanto para gases como para líquidos, ¿ya? Entonces, eso es. También hay a través de sólidos, que vamos a hacer posteriormente. Ahora estamos haciendo solamente la difusibilidad en estado estacionario, o sea, en estado fijo, ¿no? Estacionario, ¿ya? Entonces, porque la ley de Fick para estado no estacionario es diferente, ¿ya? Entonces, por el momento solo es eso. Ahí tienen el ejemplo, cómo se lleva a cabo el decremento cuando se lleva a cabo la difusión de un componente hacia otro componente.